este video vamos a resolver el siguiente circuito eléctrico, el cual nos está pidiendo que encontremos el voltaje en el nodo A y el voltaje en el nodo B con respecto a tierra. Esto lo que nos quiere decir es que tenemos que encontrar el potencial en A con respecto a esta tierra e igualmente el potencial en B con respecto a esta tierra. Esta tierra ya el circuito nos la marca, así que se tiene que respetar así. Como el circuito no nos especifica un método a proseguir, nosotros tenemos que guiarnos un poco de nuestros conocimientos para elegir el mejor método. Como el circuito cuenta con más de una fuente, entonces tenemos que utilizar un método más avanzado, ya sea método de mallas, método de nodos o método de superposición. Aunque el circuito aparenta que se puede resolver muy fácil por mallas, no es así, porque recordemos que el método de mallas lo que hace es que calcula la corriente de mallas y a partir de ella podemos encontrar la corriente en cada resistencia y a partir de esa corriente encontrar el voltaje en cada resistencia, pero no nos calcula los potenciales de nodo, a diferencia del método de nodos que su especialidad es calcular el potencial en cada nodo. Así que en base a esto nosotros elegimos el método de nodos. Si aún no saben cómo se utiliza el método de nodos, les recomiendo mi video en donde podrán ver paso por paso cómo es que se realiza este método y luego ya continuar con este video. Entonces, eligiendo el método de nodos, lo primero que tenemos que hacer es nombrar a nuestros nodos. Recordamos que un nodo es donde se conectan más de dos cosas. Aquí observemos que no se conectan más de dos cosas y lo nombré con el nombre de. Pero esto únicamente es para encontrar un voltaje aquí que nos va a servir para seguir con nuestros cálculos y facilitar las cosas. Entonces lo marqué así. Aquí el nodo C si es un nodo, igualmente que el nodo E. Y ahora lo que tenemos que hacer es proponer el sentido de las corrientes en cada resistencia en el sentido que nosotros queramos, ya sea derecha o izquierda o arriba abajo. En este caso yo las propuse así, ustedes las pueden proponer como ustedes gusten y el resultado al final no va a cambiar en nada. Luego lo que se tiene que hacer es, a partir de la ley de Kirchhoff de corrientes, proponer las ecuaciones. Pero aquí, antes de eso, hay que observar que en las fuentes, como están referenciadas a tierra, podemos encontrar los potenciales en D y el potencial en E. Esto cómo se hace recordando que el voltaje siempre va del más positivo al más negativo. Por lo que a partir de eso podemos hacer una ecuación, la cual nos va a decir que el voltaje, por ejemplo, para la fuente 1 es voltaje 1 va a ser igual al potencial más positivo que nos guía la polaridad de la fuente. Entonces sería voltaje en D menos el voltaje de tierra. Pero como tierra es cero, se puede omitir. Por lo que concluimos que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje en D, que va a ser igual a 50 volts. Y hacemos lo mismo para la fuente 2. Le decimos que el voltaje en 2 va a ser igual al potencial más positivo, que es el nodo de tierra, que es cero. Entonces sería cero menos el voltaje en E. Entonces concluimos que el voltaje en E va a ser igual a menos 40 volts. Y ya encontramos estos dos potenciales. Y ahora sí lo que hay que hacer es aplicar ley de Kirchhoff de corrientes en cada nodo. Entonces, comenzando con el nodo A, nosotros decimos que todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Entonces comenzamos con la resistencia 1. Entra, entonces sería más corriente en la resistencia 1, menos corriente en la resistencia 2, menos corriente en la resistencia 3, igual a cero. Y expresamos estas corrientes con la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Y como ya dije acá arriba, los voltajes se pueden expresar sobre la diferencia de potencial, el más positivo menos el más negativo. Entonces para R1 el más positivo es de donde viene la flechita, voltaje en D, hacia donde va la flechita, menos voltaje en A sobre la resistencia en la que estamos, sobre R1, menos de la fórmula y en la resistencia 2 sería voltaje en A porque es el más positivo, menos el más negativo, que es cero porque está la Tierra, sobre R2, menos de la fórmula en la resistencia 3 sería voltaje en A, que es el más positivo, menos voltaje en C, que es el más negativo, sobre R3 igual a cero. Ahora aquí lo que hay que hacer es aplicar álgebra, factorizamos el voltaje en A porque está multiplicando a tres factores y nos quedaría de la siguiente manera. El voltaje en C se hace positivo porque menos por menos es más y lo dejamos así. Pero como ya tenemos el voltaje en D, lo podemos pasar del otro lado como negativo. Entonces nos quedaría como menos voltaje en D sobre R1. Nos queda así. Y ahora sí, poniendo nuestros valores, nos quedaría lo siguiente. Menos 29 sobre 720 voltaje en A más 1 sobre 80 voltaje en C igual a menos 5 novenos. Si multiplicamos
voltaje en D y lo dividimos sobre R1, nos daría menos 5 quintos, por lo que nos queda nuestra primera ecuación con dos incógnitas. Y ahora lo que hay que hacer es aplicar ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo C. Entonces hacemos lo mismo, todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Entonces más corriente en R3 menos corriente en R4 más la corriente de la fuente 3 igual a 0. Y ahora lo expresamos con la ley de Ohm. En la resistencia 3 sería voltaje en A menos voltaje en C sobre R3. En la resistencia 4 sería voltaje en C menos voltaje en E sobre resistencia 4. Y como en la fuente no tenemos su resistencia, no se puede expresar con la ley de Ohm. Entonces se deja así y le igualamos a 0. Ahora aquí factorizamos todo lo que tenga término en común. Como el voltaje en A solamente multiplica a 1 sobre R3, se deja así. Y el voltaje en C multiplica tanto a 1 sobre R3 como a 1 sobre R4. Y dejamos igual la corriente en la fuente 3. Y esto va a ser igual a menos el voltaje en E sobre R4, porque lo pasamos, como aquí menos por menos es más, lo pasamos del otro lado negativo. Y ahora aquí sustituimos nuestros valores y nos queda lo siguiente. 1 sobre 80 voltaje en A menos 3 sobre 112 voltaje en C más la corriente en V3 igual a 4 séptimos. Porque aquí recordemos que el voltaje en E es menos 40. Entonces menos por menos es más y nos queda positivo. Y ya tenemos nuestra ecuación 2 con 3 incógnitas. Entonces ahora lo que sigue es aplicar la ley de Kirchhoff en el nodo B. Entonces aquí decimos que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces aquí sería más corriente en R5 menos la corriente en la fuente 3 igual a 0. Expresamos la corriente en R3 con la ley de Ohm. Entonces el potencial más positivo, voltaje en E menos voltaje en B sobre R5. Y la corriente en R3 no la podemos expresar con la ley de Ohm, entonces se queda igual y lo igualamos a 0. Por aquí separamos los términos, nos quedaría menos un quinto multiplicando el voltaje en B y esto lo dejamos igual. Y como el voltaje en E ya lo tenemos, lo pasamos del lado derecho como negativo. Entonces ahora sí, sustituyendo nuestros valores, nos quedaría menos 1 sobre 100 voltaje en B menos corriente en V3 igual a 2 quintos. Porque igualmente el voltaje en E es negativo, entonces nos queda positivo. Ya tenemos nuestra tercera ecuación y ya solo nos faltaría encontrar una ecuación. Pero como ya no nos quedan nodos y recordando que en el nodo de tierra no se puede plantear una ecuación, entonces lo que nos quedaría es observar la fuente 3 porque queremos eliminarla. Entonces decimos que la fuente 3 es igual a voltaje en C porque es el más positivo. Aquí hay que guiarnos de la polaridad de la fuente. Entonces voltaje en C menos voltaje en B. Y aquí simplemente acomodamos los términos. Nos queda menos voltaje en B más voltaje en C igual a 60 porque B3 es 60. Y ya tenemos nuestra ecuación 4. Entonces ya tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas y los podemos resolver por cualquier método de sistemas de ecuaciones. Entonces, en mi caso, pues yo utilicé mi calculadora que automáticamente te saca los valores de cualquier sistema de ecuaciones y me dio lo siguiente. Voltaje en A es igual a esta fracción y voltaje en B y voltaje en C ya nos dan nuestros valores. En este caso observemos que no calculé la corriente en V3 porque no nos sirve para nada, pero si gustan lo pueden calcular igual. Entonces, expresándola en decimales, el voltaje en A nos quedaría 11.91 y el voltaje en B menos 66.04. Y estos ya serían nuestros resultados finales. ¿Por qué? Porque ya son nuestros voltajes que están referenciados a esta tierra. Y ya por último, simplemente comprobando con Multisim, vemos que nuestros valores son correctos. Aquí el potencial en A sería 11.9, que está referenciado a tierra. Y el potencial en B, que está referenciado a tierra, es de menos 36 volts. Por lo tanto, coincide con nuestros valores teóricos y eso ya sería todo.